Asambleísta Marco Murillo. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Antes de iniciar, quisiera señalar de que la erupción del volcán Tungurahua está trayendo secuelas difíciles para algunas provincias, sobre todo los que tienen que ver con la zona rural, indígena y campesina. Por lo tanto, vale la pena que todos los asambleístas podamos coordinar y sobre todo mandar nuestra solidaridad a esas familias que en este momento están siendo inclusive trasladadas de sus lugares. En el caso del cantón Penipe, están siendo trasladadas hacia otros lugares, y sobre todo exigir y plantear al gobierno nacional de que inmediatamente, mediante los organismos, en este caso encargados de coordinar las distintas emergencias, las distintas situaciones, en este caso que se desarrollan por las consecuencias del volcán Tungurahua, señor presidente. Creo que vale la pena mandar un saludo y por lo tanto también una exhortación y un llamado al gobierno nacional y a todos los organismos, instancias, ministerios y dependencias públicas que puedan apoyar en estos momentos difíciles, esperando que no pase a mayores de lo que ya desde la semana anterior, sobre todo desde el día viernes, está sucediendo en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar. Incluso está llegando a algunas zonas de la costa, dependiendo del viento, a dónde está llevando esta ceniza. Por otro lado, señor presidente, tengo que señalar que las observaciones a la reforma a la ley del Código Orgánico en este caso de organización territorial y descentralización, hay algunas propuestas, señor presidente y colegas asambleístas, que me he encargado de enviar. Y por ejemplo, tengo que señalar con fechas 8 de mayo del 2012, señor presidente, presenté un proyecto de ley reformatoria al COTAD con la finalidad de ampliar las competencias de los GATS. Ahí quiero señalar que, si bien es cierto, acoge una parte y un tema que quiero poner a la reflexión de todos ustedes y también del pueblo ecuatoriano, algo de un reclamo directo de esas comunidades, sobre todo de las zonas rurales, de los pueblos, nacionalidades y, por qué no decir, también del sector campesino. En muchas de las circunscripciones territoriales cantonales se ha incrementado el costo de los impuestos a la tierra. Es algo inaudito que en muchos municipios, como tienen las competencias, como el propio COTAD lo faculta, en algunos han existido elevaciones muy altas de estas tasas que en este caso los gobiernos autónomos han elevado estos costos. Pero algo interesante, me comentaban la otra vez unos compañeros de las organizaciones, no puede ser, señor presidente, nos decía, no puede ser que en este caso nos elevan las tasas, los impuestos a la tierra, pero por otro lado le vamos a solicitar maquinaria, por ejemplo, para que nos arreglen los caminos vecinales, y el alcalde no puede enviar esa maquinaria que incluso con deudas ante el Banco del Estado, ellos se han adquirido un equipo caminero para llevar adelante estos procesos de mejoramiento de estos caminos vecinales. Pero con la entrada de vigencia del COTAD, lastimosamente se le restringe ya esa competencia en este caso de los gobiernos cantonales de atender a las zonas rurales, inclusive en el ámbito de vialidad, que solamente el Consejo Provincial es el competente en este caso de llegar adelante a mejorar estas vías de segundo y tercer orden. Por lo tanto, señor presidente, yo había planteado justamente una reforma al COTAD en lo que tiene que ver ampliar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan los municipios, los GATS, viabilizar este apoyo. Y quiero señalar, en las grandes ciudades, como tiene que ver Quito, Guayaquil, uno tiene un asentamiento urbano bastante grande y amplio. Es decir, y ahí creo que se justifica lo que el COTAD señala, es decir, el Consejo Provincial hace la atención en las zonas rurales y
en este caso el Distrito Metropolitano de Quito o algún cantón grande que tiene, en este caso, una perspectiva urbana, puede encargarse al gobierno autónomo descentralizado. Pero no es el caso, por ejemplo, de Colta, Guamote, Alausí, del cual, en este caso, de la provincia de Chimborazo, del cual yo provengo como asambleísta. Casi un 5, un 10% corresponde al área urbana, un 95, un 90% corresponde a las zonas rurales. Y ese, por ejemplo, el cobro del impuesto a los predios por mejoras, entre comillas, pues no se justifica al ellos tener una maquinaria que inclusive endeudado por todos los recursos del municipio, pues tratan de pagar ese equipo caminero y no pueden ni siquiera enviarlo. Por lo tanto, si bien es cierto, dice en la reforma que recoge el informe para este debate, recoge señalando que pueden hacer convenios, pero yo ahí señalo un punto muy difícil, que a veces cuando hay distintos criterios políticos no se puede realizar estos acuerdos, no porque el GAD no quiera hacerlo, no porque no haya necesidad en la comunidad, sino porque a veces hay distintos niveles de gobierno que tienen distintas tendencias políticas y conociéndonos como pueblo ecuatoriano que somos, vamos a señalar de que va a primar ciertos intereses políticos. Por lo tanto, creo que acoge en parte esta propuesta que hemos señalado de que hagan convenios, es decir, con las juntas parroquiales o con los consejos provinciales para viabilizar este apoyo, pero no es suficiente. En ese contexto, habíamos planteado de que se le amplíen las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados en el caso de los cantones para que ellos puedan tener las competencias y viabilizar ese apoyo hacia las comunas. También, señor presidente, he presentado en este caso, con fecha 22 de noviembre, un proyecto de ley que incluso tuvo la perspectiva de debatirlo aquí en el Pleno, sobre la legalización, casi un 30, un 40% en el caso de la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo. No están adjudicados las tierras que ahora ya son barrios, son ciudadelas, incluso ya pagan impuesto predial, pero no han sido adjudicados legalmente por distintos motivos. Y hay gente que vive 30, 40 años, señor presidente, y que ya en ese contexto debió el Estado ecuatoriano, mediante los órganos competentes, entregarle su adjudicación de esa tierra, que incluso ya tienen casas edificadas, no son cuestiones al azar, sino ya son barrios que ya conocemos y que existen desde hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, dentro de, si bien es cierto, en el artículo 45 se plantea una reforma y acoge parte de esta propuesta, sustituyendo el artículo 596 por el siguiente, y cita algunos elementos importantes. Pero creo que hay algunos que también no se han recogido y quiero reiterar al presidente de la comisión para que se lo haga. Esto que no sirva para legalizar a los traficantes de tierras que tienen muchos espacios adjudicados a nombre de ellos y que a veces quieren beneficiarse en este caso por la necesidad de mucha gente que está pidiendo y solicitando en la mayoría de cantones del país de que se legalice. Por lo tanto, es viable esto. Pero yo había señalado un punto, que no se le da más de una adjudicación a una misma persona, a menos que haya pagado los impuestos por el predio por un lazo superior a 15 años. Yo creo que es bueno ponerle ciertos candados para que de este proyecto de ley no se vayan a beneficiar, en este caso, los traficantes de tierras, y hay otros más que lo haré llegar. Señor presidente, por último tengo que señalar, y he dialogado con el presidente de la comisión, presenté un proyecto de ley interpretativa que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, numerales, el artículo 57, numerales 3 y 4, señala que los territorios, las tierras indígenas estarán exentas de tasas de impuestos. Eso no se está aplicando en las comunas y comunidades. Es más, se les ha incrementado al viabilizar una soberanía alimentaria,
al tener, en este caso, no tener apoyo del Estado desde el ámbito de la reactivación productiva con crédito, capacitación, todo un proceso productivo, y encima se le suben los impuestos, no se respeta la Constitución. Había presentado, señor presidente, y he dialogado con el presidente de la Comisión, para que se viabilice una ley interpretativa en lo que tiene que ver qué se considera, en este caso, tierras comunitarias. No solamente es lo que está adjudicado a las comunas de manera colectiva, sino también lo individual, que en este caso tiene que ver con lo colectivo. Termino con esto, señor presidente, señalando como punto final de que no puede ser justo que solo lo comunitario esté exenta en algunos casos, y en el otro caso, así esté individualmente, seguimos teniendo identidad, cultura, y por lo tanto tendría que ser exento de impuestos. Muchas gracias, señor presidente.